¿Cuántas veces te has dicho es que como por ansiedad, sin saber exactamente qué significa eso ni qué hacer con ello? Espera, quiero que pienses en esta situación concreta. Has tenido un día horrible, discusión en el trabajo, con el jefe o con algún compañero. Acabas tu jornada, vas al coche, una multa por despistarte con la zona azul, tráfico, los semáforos que los pillas todos rojos y llegas por fin a casa agotada. Los niños súper alterados, la casa patas arriba y antes incluso de sentarte ya estás en la cocina. No porque tengas hambre, sabes perfectamente que no tienes hambre, pero abres el armario de todas formas. O espera, quizás es diferente. Ya habéis cenado y cuando los niños ya están en la cama y por fin hay silencio, de repente aparece ese pensamiento. Me apetece algo. ¿No sabes qué? Solo algo. Si te reconoces en alguna de estas dos escenas, hoy te explico qué está pasando realmente. Y te adelanto que no tiene nada que ver con la comida. Tiene todo que ver con lo que está pasando dentro de ti. Hola, soy Tere, entrenadora personal y fundadora del Club MamaFit. Si eres mamá y llevas tiempo poniéndote la última en tu propia lista, estás en el sitio correcto. Aquí hablamos cada semana de nutrición, ejercicio y mentalidad, sin batidos verdes, sin rutinas imposibles y sin la culpa de siempre. ¡Empezamos! El hambre emocional es usar la comida para calmar algo que no tiene que ver con el hambre. Un estrés, una emoción difícil, un vacío, un momento de aburrimiento, de soledad, de agotamiento. La comida pasa a ser algo como refugio, como recompensa o como una forma de desconectar. Y antes de que pienses que esto es una debilidad o un problema tuyo, necesito que entiendas algo. Es algo biológico, no es un fallo de carácter. Es lo que hace el cerebro humano cuando no tiene otras herramientas para gestionar el malestar. Piensa en lo siguiente. Desde que éramos bebés, el alimento y el consuelo estuvieron siempre unidos. El llanto se calmaba con el pecho o el biberón. El hambre y la angustia se resolvían con lo mismo. Los premios también se resolvían así. Si te portas bien, mamá te comprará un helado. ¿Te suena? Y esa conexión se quedó grabada en el cerebro a un nivel muy profundo. Tan profundo que años después, cuando estamos bajo estrés, cuando nos sentimos solas, cuando el día ha sido demasiado duro, el cerebro sigue buscando ese mismo alivio. No lo hace para fastidiarte, lo hace porque es lo que aprendió. Y lo que el cerebro aprende, el cerebro lo repite hasta que le enseñas algo diferente. El primer paso para salir del hambre emocional es aprender a reconocerla. El hambre real aparece de forma gradual. Empieza poco a poco a sentirse en el estómago y va creciendo poco a poco. Cualquier comida lo satisface, no pide algo específico. Y si te distraes con otra cosa durante un rato, sigue ahí porque es una necesidad física real. El hambre emocional aparece de repente. Es urgente, es impaciente, pide algo concreto, normalmente dulce o salado, algo que asocias con placer o con calma. Y si te distraes durante unos minutos, a veces desaparece sola, porque en realidad no era hambre, era una emoción buscando una salida. Mira, hay 4 señales que te ayudan a identificarla en el momento. La primera, ¿cuándo fue la última comida? Si hace menos de 2 horas o 3, lo más probable es que no sea hambre física. La segunda, ¿qué estaba pasando justo antes de que apareciera el impulso? ¿Hubo algo estresante o incómodo? La tercera, ¿estás pidiendo algo en concreto? El hambre real acepta cualquier cosa. El hambre emocional tiene preferencias muy claras y ya sabes a lo que me refiero, no precisamente a brócoli o a un pepino. Y la cuarta, ¿cómo te sientes después de comer? Si comes por hambre real, te sientes saciada y tranquila. Si comes por hambre emocional, a menudo te sientes igual que antes o incluso peor, porque la emoción sigue ahí y ahora además tienes culpa encima. Pues esa culpa es importante y no porque debas sentirla, sino porque es una pista. Si después de comer te sientes culpable, hay algo más que estaba pasando y no era hambre real. Entonces me dirás, Tere, ¿qué hacemos cuando aparece el hambre emocional? Lo primero, parar antes de abrir el armario. Solo unos segundos. Cuenta hasta 10. Un momento de pausa entre ese impulso y lo que quieres hacer. Ese pequeño espacio es suficiente para que el cerebro consciente entre en juego y pueda preguntarse qué está pasando realmente. Lo segundo, hacerte una sola pregunta, no una lista de preguntas, una sola. ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo? No qué tienes ganas de comer. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cansancio? ¿Estrés? ¿Soledad? ¿Aburrimiento? ¿Frustración? Ponerle nombre a esa emoción ya cambia algo, porque el cerebro que nombra deja de actuar en piloto automático. Y lo tercero, responder a la emoción, no al antojo. Si lo que hay es agotamiento, quizás lo que necesitas es sentarte 5 minutos sin hacer nada. Si hay estrés, quizás necesites respirar. Si hay soledad, quizás necesites escribirle a alguien. La comida puede callar la emoción durante un rato, pero no la resuelve. Y mientras no la resuelves, vuelve y sigue volviendo. Al principio cuesta hacerlo, sí, y aún haciéndolo, quizás no funcione. No pasa nada. Tú trata de hacer esa pausa
excusa sí o sí. Con el tiempo lo irás entendiendo y te irá saliendo. Y si después de hacer todo esto sigues queriendo comer, come, sin drama, sin culpa. Hay otra cosa también que quiero contarte sobre el hambre emocional y que quizás nadie te haya explicado. Los estudios sobre comportamiento alimentario muestran que el estrés crónico, ese estrés de bajo nivel pero constante que caracteriza la vida de muchas personas, activa en el cerebro los mismos circuitos que se activan con el hambre física. Y no es una metáfora, es neurología. El cerebro bajo estrés interpreta literalmente la situación como si necesitara energía para sobrevivir y la respuesta más inmediata que conoce es comer, lo que significa que una mamá que vive con niveles de estrés elevados de forma crónica va a tener más impulsos de comer que alguien que no tiene tanto estrés, no porque tenga menos voluntad, sino porque su sistema nervioso está respondiendo exactamente como fue diseñado para responder. Y ahora piensa en el momento del día en que esto se dispara con más fuerza. Casi siempre es al final de la tarde o la noche, cuando los niños están acostados, cuando por fin hay silencio, cuando el cuerpo empieza a soltar la tensión acumulada durante todo el día. Ese momento de alivio activa la búsqueda de recompensa y el cerebro, que lleva horas esperando ese momento, lo reclama de la forma más rápida y conocida que tiene. Algo rico, algo dulce, algo que se sienta como un premio por todo lo que has aguantado. No es debilidad, es el sistema nervioso haciendo exactamente lo que le enseñamos a hacer. Y la buena noticia es que ese sistema puede aprender cosas nuevas. Y vuelvo a la pregunta del principio. ¿Cuántas veces te has dicho, es que como por ansiedad, sin saber qué hacer con eso? Ahora ya sabes un poco más. El hambre emocional no es un defecto tuyo, es una respuesta aprendida que tiene toda la lógica del mundo. Y como toda respuesta aprendida, se puede cambiar. Pero no se puede hacer ni de golpe ni con fuerza de voluntad. Se cambia con información, con práctica y con la paciencia de quien sabe que está reprogramando algo que lleva años funcionando de otra manera. Recuerda, la comida no es el problema, nunca lo fue. Era la solución que encontraste cuando no tenías otra. Si este episodio te ha resonado, cuéntame en los comentarios cuál es tu momento del día más vulnerable al hambre emocional. Sin vergüenza. Conocer ese momento es el primer paso para cambiarlo. Bueno, si estás escuchando esto en el podcast, suscríbete para no perderte el siguiente episodio. Si llevas un tiempo escuchando mi canal y sientes que algo tiene que cambiar ya, hay un paso más, una llamada conmigo, sin compromiso, para ver si el Club Mama Fit encaja con lo que necesitas. Es una conversación real, primero como mamás y luego como entrenadora personal, porque quiero ayudarte, entender dónde estás y saber qué te está frenando. Si te interesa, tienes el enlace en la descripción. Nos vemos la semana que viene.